Cuotas fijas y en pesos. Solo en Megatone. Bueno, y aquí estamos, y estamos ya con los cocineros de Entrecasa. Son ellos, Teque Belcito, Giancarlo Acero, Miguel Bianchini y Ñato Ronchetti. Algo va a salir de esta conversación. Yo digo, ya tendríamos que haber largado la grabación antes, desde cuando se encontraron, porque fue nada más que encontrarse y ponerse a charlar de cocina y cosas tan interesantes. Bienvenidos los cocineros de Entrecasa, aquí a nuestro programa, a nuestro living, para charlar de lo que es la tarea que ustedes tanto aman. Ñato, vos que sos el centrófugo. Sí, es el profesional. Es el verdadero profesional. No por académico, sino porque la parla lunga. El único que sabe. Ñato, ¿qué te atreverías a preguntarle a alguno de tus colegas? No, un tema para mí interesante es la evolución que ha tenido la gastronomía en cuanto a que en los últimos años, a raíz justamente de la gran cantidad de programas y desarrollo gastronómico, que es muy importante porque una de las actividades que más ha crecido... Yo me voy del otro lado porque si no salís mirando para atrás. Sí, una de las actividades que más ha crecido en los últimos años es la parte gastronómica. Así que laboralmente hay una enorme demanda en el orden nacional como en el orden extranjero, ¿no? El desarrollo del turismo, la construcción de hoteles, ha hecho que la gastronomía se haya desarrollado enormemente. Y yo creo que ha habido un avance en materia cultural gastronómica. Hoy vemos una gran cantidad de cosas en el mercado y la utilización de una gran cantidad de materia prima que antes no se utilizaba. Estoy hablando de unos cuantos años. Antes consumir variedades de hongos, por ejemplo, era raro, no había. Hoy en día hay una variedad de hongos que todo el mundo consume, ¿cierto? El tomatito cherry, la rúcula, el radicchio, la endivia, todo ese tipo de cosas que antes eran cosas raras, poco conocidas y poco utilizadas. Yo el otro día estaba en una verdulería acá y le preguntaba respecto a dice, es tremenda la salida que tiene, tremenda la demanda que hay. Eso era raro antes, era muy raro. Se me ocurre pensar respecto a lo que vos decís, ocurrirá que la gente ha cultivado su paladar, o el paladar es cultivable. Exactamente. Sería la cuestión. Sí, claro, sí. Eso por una parte. Por otra parte, creo que se ha aumentado, dada la globalización, se ha aumentado también la comercialización de todas esas cosas que antes no existían. Antes se usaba lo que estaba en la huerta. Se usaba el tomate, la lechuga, la enselga, zanahoria, rabanito y ahí nomás. No, y por otro lado, que soja, por ejemplo. Es que hoy en día, aparte, por el tipo de cultivo que se efectúa, vos tenés de todo el año. Claro. Es decir, antes vos decías, bueno, no sé, el tomate en verano, el morrón en la época de que se produce. Hoy tenés todo el año de todo. Prácticamente de todo. Vos fíjate, los pomelos, cuando acá no los hay, vienen de Israel. Sin embargo, tenés el pomelo acá. ¿No es cierto? Cosa que antes, es lo que decías vos, él tenía lo que tenía en la quinta, la fruta del momento, el fruto del momento. Por eso se hacía tanto la fruta seca o el tomate seco. Exactamente, para que durara. Se guardaba, se conservaba para el invierno. Las conservas que se hacían, las abuelas hacían el vino y la no conserva. había despensa que no tuviese sus conservas. Nosotros cuando yo era chico, mi padre tenía una quinta. A él le gustaba hacer quinta y ponía tomate y morrón. El tema era que cuando venía el tomate, que maduraban los tomates, había que hacer salsa. Claro. No podía consumir todo. Entonces hacíamos dos tipos de salsa. Una salsa que era la salsa cocida, que la hacían botellas de esas de vino altas, de vino blanco, y la salsa cruda. La salsa cruda, todo con el dedito, metiendo los cachitos se cortaba en gajitos el tomate, y había que meterlo enterito, sin que se rompiera dentro de la botella. Después se tapaba. La salsa cruda se hacían botellas de sidra, porque si no se reventaba. Y aún así, ataba con alambre, aún así un metado, ¡pum!, saltaba una, ¿no? Donde le daba un poquito de calor, saltaba. La cocida era en una botella común, tapada y atada también, pero se ponía en un tacho de esos de aceite que había antes de 20 litros o cuadrados.
se metían entre las botellas, se las llenaban con agua y se hacían hervir 20 minutos. Eso se podía guardar No, aparte, todo el invierno. vos fíjate, en el caso de los hongos que yo mencionaba recién, antes se consumían las setas o los hongos, digamos, de tipo que se juntaban en los campos, se juntaban en el lugar. Hoy en día se producen... Más de uno quedó también para arriba, con la patita para arriba, sí. errándole a los Por hongos. desconocer Errándole a los hongos. Porque la vez pasada estaba leyendo, vos viste la cantidad de pruebas caseras que existen con relación a la determinación del veneno de los hongos. Es decir, el anillo, la plata que se pone negro, es decir, y estaba leyendo que nada de eso. Sí. ninguno de esos elementos, porque a veces es Es conveniente más, advertir a la gente, ¿no? Es más, Es decir, no funciona ninguno de esos sistemas caseros, científicamente son... los que producen está hongos, demostrado. los que producen hongos, ¿qué dijo? ¿Qué? Es más seguro dárselo a la suegra. Claro. O al gato. ¿Para qué puede? Los que producen hongos, que son por lo general japoneses, cambian las cepas. Cada tanto tiempo, no sé, tantos años, sacan esa cepa y ponen nueva, porque dice que va mutando y se pueden hacer venenosos con el tiempo. Sí. Bueno, vos decís dárselo a la suegra, pero es famoso, yo no me acuerdo, ahora se me fue en la memoria, pero un emperador romano en donde la esposa, ¿cierto?, se quería liberar del esposo, y como ellos tenían un sirviente que probaba primero la comida, porque en ese momento los venenos estaban al orden del día, en los palacios, había un tipo de hongo que era venenoso, un hongo que era venenoso, uno era venenoso y el otro no era venenoso, ¿no? Y en combinación la mujer con el sirviente que probaba, le hizo probar el hongo no venenoso primero al sirviente, pero el hongo venenoso se lo dio a probar al emperador, ¿no? Claro. Para envenenarlo. Hay cuentos históricos que son sí reales, ¿no? En ese aspecto. Pero hay que tener realmente muchísimo cuidado con los hongos que uno puede llegar a juntar, ¿no? Es realmente Por más que uno tenga cuidado, si no lo conoce. No, por eso Acá, hay que saber. ¿no? Tendría que haber, no sé si hay un instituto de micología que te hace el reconocimiento visual, o si no, un análisis. El reconocimiento visual es más cierto. Claro. Pero... Más fácil de comprarlo. Sí, te Ahora, asegurás. ahí no corre estaba riesgo. leyendo la vez pasada la cantidad, pero miles de tipos de hongos distintos, miles, de los cuales aproximadamente 500 que son los no venenosos, porque hay venenosos que no se pueden comer, hay no venenosos que no se pueden comer tampoco, y después los comestibles, ¿cierto? Pero de las 500 especies, digamos así, comestibles, solamente según el cocinero en general en el mundo, ¿no? Usan más o menos alrededor de 20 variedades distintas. Acá prácticamente se conoce 4 variedades, la más común es usada, que es el champiñón propiamente dicho, la gírgola, el shiitake y el portobelo. Son los 4 que normalmente uno ve en el mercado. Sí, y en ¿cierto? Bariloche tenés la merilla. Exactamente. Claro. Son Merilla. son Es un hongo muy rico, de mucho muy sabor rico, también, de mucho sí. sabor, Sí. Pero muy caro, cultivado. muy caro. No. Es un hongo que debe andar en cómodo arriba de 300 pesos o 300 dólares el kilo, no sé, está muy caro. Muy caro, El hongo muy en caro. general, el hongo en general Pero muy rico. es caro, ¿no? Sí. Pero no obstante eso, no obstante lo que estábamos conversando recién respecto a la posibilidad que uno tiene de tener de todo durante todo el año, evidentemente que la mejor gastronomía se hace con lo de estación, ¿no? Claro, Usted lo conoce bien porque es decir, tanto el italiano como el español o como el francés, en la comida mediterránea en general, uno de los pilares fundamentales es la utilización de los frutos y las verduras de época, ¿no? Los productos de época, porque son más baratos cuando se compran, cuando se producen en la época, porque son más frescos y porque tienen evidentemente todas las vitaminas, todos los minerales y todo el sabor y el aroma propio de lo fresco. Pero estar también hay que calcular que hoy un producto llega del lugar de producción al lugar de consumo en tiempo muy rápido, así que prácticamente todo es fresco. Además en un lugar como Argentina, que como dicen acá tienen las 4 estaciones. Exactamente. Y sí, casi que sí. Es una ventaja enorme, ¿no? Sí, Cuando sí uno que va cierto. muchas veces a lugares en el extranjero donde no tienen esa ventaja, les cuesta creer cuando uno les quiere explicar de que
¿viste? Vos estás produciendo algo en, no sé, en el Chaco o en Salta o en Jujuy en una determinada época y otra cosa que no tiene nada que ver con esa temperatura en otro lugar al mismo tiempo. Claro, Es vos difícil. acá estás comiendo una centolla de Ushuaia o del Canal y estás comiendo una palta de Salta, ¿no es Exactamente. cierto? O Sí, sea, sí, en ese rango de 5.000 kilómetros, que quiera o no, son 5.000 kilómetros, ¿no? De parámetros. Ahí tenemos las 4 estaciones, realmente, ¿no? Giancarlo, ¿cómo definirías vos la comida italiana, que es lo que dominás y lo que manejás en tu propia casa? Yo no sé si la puedo definir, puedo dar alguna idea más que definirla. Yo creo que la cocina italiana tiene una característica, que la diferencia de la cocina más conocida en el mundo, que es la francesa. La cocina italiana es una cocina donde vos reconoces los elementos que estás comiendo, para mí. Esta es la característica que la define bien. Es decir, vos estás comiendo algo donde reconoces que estás comiendo el morrón verde, estás comiendo la berenjena, estás comiendo el perejil. No es una cocina donde no hay fondo, por ejemplo, no se hace en fondo. Es una cocina muy rápida porque se hace con todo fresco y que sea reconocible. Esa es la característica, porque yo también me he preguntado, ¿y qué es la característica? ¿Por qué hablamos de cocina italiana? No puede ser sencillamente la cocina que se desarrolla en el territorio italiano, tiene que tener una característica. Y la característica es esa, una cocina bastante sencilla, no tiene una elaboración previa normalmente, como pasa en la cocina francesa, que tiene ya los fondos como mínimo ya preparados. ¿Viste? La cocina italiana, vos tenés los productos frescos, pasan de la mesada a la sartén, a la olla, lo que sea, y lo reconoces. Que yo siempre trato de que eso sea reconocible. Claro. Digamos, mi esfuerzo es que cuando yo entrego algo al cliente, que el cliente sepa reconocer, y eso se engancha con lo que decía vos, la educación al paladar. Si se puede educar al paladar. Claro. Se puede, primero por una cosa, ¿cómo podría decir? Bueno, uno puede nacer con una particular predisposición. Y si no, también se puede favorecer, se puede educar. Es decir, un cliente que te pidió un plato, un determinado plato, es capaz de reconocer que la otra vez, por alguna cosa, por alguna razón, lo tuviste que hacer con algo distinto y te dice, Giancarlo, acá me pasó la otra vez. Si me están mirando, se va a acordar de este episodio, un amigo mío. Dice, Giancarlo, este plato que lo preparó era unos mostacholes al atún. Digo, yo te lo preparé. Quise preparártelo yo. Sí, dice, pero la próxima que me lo prepare tu señora, porque vos te olvidaste la crema acá. Te mató. Y tenía razón. Tenía razón, me olvidé. La crema realmente me olvidé. Pero el cliente tiene la capacidad de reconocer. Ese era un cliente con mucha educación al gusto, al paladar. Pero en general, aparte es lindo llevar al cliente de no conocer nada de tu cocina a que de a poco te reconozca y te exija también. Este es el desafío lindo. Ahí se presenta otra antinomia, ¿no? La cocina estandarizada y la cocina de corte artesanal. Y el cliente, en el caso tuyo, o si no los comensales, en el caso de ustedes, empiezan a degustar, ¿no? No el plato que vos vas a comer en un restaurante, que es siempre la misma cosa, estandarizado el plato, sino hecho personalizado, creativamente. Eso es lo interesante. Sí, Sí, sin duda. tiene ese toque. Pero hay que ser fiel al plato, es decir, el plato que vos tenés en el menú o que el cliente conoce, hay que hacérselo de esa manera. No a mí siempre me sale distinto. Es un ritual. Porque todos los días estás creando. A mí me sale siempre distinto. Claro, después cuando creas aparte, podés proponer otra cosa, pero no le podés decir a un cliente, yo creo que no es lo más Es correcto. una de las cosas más difíciles del restaurante. Vos estás elaborando todos los días el plato y te tiene que salir de una manera muy similar. ¿Por qué? Porque el cliente que viene a comer tal plato, yo voy al restaurante de Astor a comer, no sé, es cierto, la pasta con la salsa, con tal tipo de salsa. Y vos no puedes esa salsa que vos comiste, que te gustó y que la vas nuevamente a comerla porque te agradó,
que te la elabore de otra forma distinta, ¿no es así? Subtítulo. Eso es lo difícil en la gastronomía. Subtítulo, como jefe de cocina, Giancarlo tiene que hacer que los ayudantes de cocina trabajen el menú acorde a lo establecido en las leyes de ese plato, ¿no? Claro, No que venga cada uno y le agregue cosas por Tengo que, plato. por eso mi Exactamente, esfuerzo tiene que más haber. grande fue tratar de homogeneizar un poco la varias tendencias que había, porque hay gente que con mucha preparación, que pero no conoce la cocina nuestra. Hay gente que tiene una preparación así, bueno, respetable también, pero digo, no solo una base científica que ha venido a trabajar. Y hace la cosa de una forma distinta. Hay que conciliar todo y decirle, mira, acá tiene que salir de esta. Como yo decía antes, no es solamente el gusto, es la forma que tiene que tener el plato. A mí el plato me tiene que salir de una forma y de un color. Yo digo siempre a la chica de la cocina que el órgano principal del gusto es el ojo. Es una paradoja. El principal órgano del gusto es el ojo, porque yo vos lo ve venir. Y a menos que no sea una comida muy aromática, como podría ser una pasta con el pesto, donde ya entra el aroma a albahaca. Una de las características justamente de la gastronomía linda es la intervención de los 5 sentidos del ser humano en la comida. Claro. Porque uno es la vista, justamente. Y Otro sí. el oído. Vos, el crujir de una papa frita que está hirviendo, es decir, se te hace agua a la boca, digamos, cuando vos... El tacto a través de la papila gustativa y demás, ¿cierto? La textura que vos tenés que sentir, la temperatura que vos tenés, es decir, intervienen todos los sentidos del ser humano cuando vos tenés que apreciar un plato. Eso es, Si no, es muy no importante. tendría sentido que un plato salga como mostacholes y otro salga Claro. como fettuccine. Claro, claro. Y tiene un Exactamente. sentido, tiene un sentido. Sin ninguna Porque duda. en uno la salsa tiene que estar por adentro, tiene que entrar adentro de este cañito que es el mostachol, entonces tiene que tener una prevalencia de la salsa con respecto a la pasta. Y en el otro no, tiene que ser prevalente el gusto de la pasta, en el espagueti, ¿entendés? En eso, por eso se justifican las varias formas de pasta. Y si no, siempre le digo, entonces hagamos una cosa, si para ustedes lo mismo, agarren todo eso, pásenlo por una procesadora y se lo dan al cliente, a ver si es lo mismo. Claro, claro. No es lo mismo, seguramente. tiene razón Ñato, todos los gustos, todos los sentidos tienen que intervenir. Sí, sí, es evidente, ¿no? Y hay algo que es muy importante, que existe, ¿no? Que es lo que se llama la memoria gustativa. Aquel que de chico memorizó un aroma porque vivió en el campo y el perfume de las hierbas O por una lo cuestión conservó afectiva. durante su vida. Y lo reconoce a través de los años. Te digo Sí, más, es cierto, Ñato. ¿Eh? Totalmente cierto. Sí, a mí me quedó grabado, por ejemplo, las noches que yo comía con mis abuelos en el campo. Exactamente. Debajo de los paraísos se hacía la cena y ahí pasaba el tren lechero, o sea, el lechero. A las 10 de la noche era el tren que iba para dentro de la provincia para volver a la madrugada con la leche. Mirá vos. Y mi abuela hacía una ensalada de tomates de la quinta, porque bueno, era típico, Sí, sí, italianos, sí, sí, verdi, sí. tener todo en la quinta. Ese tomate cortado a cuchillo muy finito, una buena aceite, un poquito de... Bueno, y eso te quedó, Te a quedó, mí me quedó te para quedó, siempre. te Y eso es quedó. que cuando yo se me da por hacer a mí la ensalada del tomate, yo lo pongo Y te finito. recordás de eso, se te recordás. Exacto, tengo O los platos de la los abuela, afectivos, es cierto que te... Ahora, cuando sí. yo digo el ritual, eso es el ritual. Claro. Eso es claro, el ritual, es decir, es lo que hablábamos Lo antes de tenés que empezar. hacer de esa manera, si no se pierde el La esencia, sentido. Lo otro es Claro. estándar, es industrial, trac, 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 trac. Exactamente. No, cortás después. Chairás primero, ¿no es cierto?, para tener un buen filo, después cortar finito, tratar de que se salgan iguales. Bueno, Por eso la ese es clave, el la- ritual, que normalmente uno, digamos, no tiene el tiempo ese para hacerlo siempre, lo hace alguna vez, ¿no es cierto? Pero por Por eso es es una- linda la cocina casera, Exacto, digamos, bueno, no hay industrial. una ¿no? fase Claro, preparatoria de la artesanal. cocina que es muy importante y difícil en cuando hacemos comida italiana, porque lo primero, siempre, no sé por qué, siempre mis ayudantes, llamémosla, la chica que colabora con nosotros, siempre me traen un pimer, una procesadora. Nosotros no tenemos procesadores, Claro. la tenemos, pero está rota y nunca la arreglé porque no la preciso. Claro. Yo le digo, hicimos una... Si me está escuchando una mía, decir, entonces era muy importante, pensaba que era una cosa que pasaba así nomás. Pero es real, es muy importante, la bruschetta.
Sí. Agarró, me puso todo el tomate, y la cebolla. la cebolla y todo eso, y me la pasó con el pino y la puso arriba. Pero era horrible. No. Pero quizá el gusto no cambiaba tanto, pero horrible a la vista. Claro. No, pero es fundamental. La diferencia que hay. La brusqueta, sí. La brusqueta, Y aparte tenés que está tener los demostrado. pedacitos, sí. Es decir, no sé, desmiéntanme ustedes que conocen mucho más que yo en muchos temas, pero una pasta pasada con un rodillo metálico, ¿cierto? A una pasta amasada con el calor que da la mano humana, la mesa de madera, es decir, todo transmite todo, no es lo mismo por una procesadora que es algo metálico que está pasando a una determinada velocidad, que un corte a cuchillo, cierto, que vos los estás... De un tallarín a cuchillo, claro, pues antes tallarín se hacía es cuchillo. distinto, es distinto. ¿Y en qué puede influir? No, bueno, Influye, claro, sí, todo influye. Pero Todo influye, hay que ¿viste? rescatar Todo influye. también alguna cosa que realmente que la industria le ofrece. Yo no soy un fundamentalista. Agarro lo bueno también. Mucha gente, acá estoy haciendo un outing peligrosísimo por tener un restaurante italiano, pero bueno, yo aprovecho para decirle que también yo hago esa cosa, si cuando me preguntan no se escandalizan mucho. Yo los tallarines, por ejemplo, son comprados, son industriales. No puedo decir cuál es, o puedo decirlo. No, lo digo. no puedo. No. Pero son unos tallarines que realmente quedarían muy bien en un supermercado italiano, lo digo porque el italiano es muy exigente con respecto a la pasta seca, que es la pasta que más consume el italiano, contrariamente a lo que se cree. Mucha gente cree que el italiano consume la pasta rellena. Claro. Yo los sorrentinos lo conocía acá, no sabía que existían. Mi padre, que tiene 80 y pico de años, lo conoció acá también. Entonces, Porque nunca fueron a Sorrento ustedes, por eso. pero no sé si en Sorrento realmente, yo pero en ningún momento se me ocurrió. Claro. No, porque quizá ni siquiera conocieron. No. En esa época no había nunca escuchado. Comemos pasta rellena, pero no es una cosa que... Sí. La pasta nuestra es la pasta seca, Claro. la pasta asciutta. La Y esa pasta pasta yusta. seca no la podés elaborar en forma casera no la porque puedes elaborar en forma se hace casera. con trigo duro y la dureza, el gluten y demás que desarrolla, no la podés hacer, se hacen en Italia con máquinas especiales que se hacen a presión, en donde va saliendo fabuloso, ¿no? Los colores del tipo de pasta que sale, pero no lo podés fabricar porque es una masa que no la podés tirar, Entonces, porque aquí tiene claro. tanta dureza. Sí, Por, sí. el, por el- por el- Entonces, por el tema del gluten, del trigo duro que se utiliza, que no la podés elaborar aunque quisieras. No se puede, hay que elaborarla con máquinas exclusivamente, ¿no? Sí, y es una ¿cómo- pasta y- riquísima. ¿Y cómo cambia la pasta hecha con aguas termales o aguas Totalmente. minerales de las buenas? Es importantísimo, no es lo mismo hacer la pasta con el agua de la canilla que teniendo una buena agua mineral. Te cambia un dato muchísimo. no lo tengo. Sí, te cambia el Sí, gusto. sí, es sí, no lo dudo, fundamental. no Yo lo leí dudo, una Sí, vez sí, sí. que la pasta Sí. en Nápoles, en la zona de Nápoles y demás, una de digamos así, de las ventajas de la buena pasta seca y demás, era el agua. El agua termal. Era la influencia del agua. El agua termal. El agua Eso- dice que tiene muchísima influencia el agua que se emplea en la elaboración de la pasta, en el resultado Sí, final. agarrá la misma Muy masa, importante. agarrate 2 o 3 marcas de agua, hacela y hacé con agua de la canilla y vas a ver cómo te cambia. Hay una marca que se hace en Bahía Blanca de fideos que lo hacen con aguas semisurgentes de ahí de Bahía Blanca y cambia el gusto. Cambia el gusto. Hay agua, lo que llaman la agua dura. ¿Cierto? Ah, no, La claro, agua acá dura, somos de aguas duras, exactamente. casi. Sí. Influye enormemente en la Totalmente. elaboración de la pasta. Sí, sí. Influye muchísimo, Sí, tiene sí. mucha influencia. Sí. La scasciata siciliana. La scasciata siciliana. Yo un día le hice hacer a Giancarlo la empanada gallega, desubicado como caballo arriba del techo. En un restaurante italiano voy a ir a pedir empanada gallega. Me hizo la empanada gallega, pero también dice, esta es la versión italiana, la scasciata siciliana. ¿En qué época del año comen ustedes esa empanada que vendría a ser un calzone? Ahora digamos que ya un poco se perdió la estacionalidad de la comida, porque hoy se come en todo periodo del año, en todo periodo del año. Pero en realidad es una comida tradicional de invierno, y en especial manera de la noche de Navidad. Esa es digamos, en una mesa de Navidad nosotros nunca puede faltar una scasciata siciliana. Comentale qué Así ingredientes tiene.
Es la masa es una masa casera, común. Y el relleno es muy sencillo. El queso, que nosotros usamos queso tuma, pero acá no hay, entonces yo lo pude cambiar acá con una mozzarella que me hace un amigo mío, que es una mozzarella especial, una mozzarella fresca, no es mozzarella industrial. Y después, entonces mozzarella, cebolla de verdeo y aceitunas negras, pimienta, posiblemente pimienta destapizada, no la pimienta en polvo, digamos. Ajá. Y anchoa. Con anchoa. Con anchoa, Con esta es anchoa. digamos, lo que usted Sabrosísimo, puede- no sabes son- lo que son una muy cosa ricos. de Ya lo sabe Son- que, y claro, seguimos con la italiana. La verdad, claro, somos 4 gringos acá, ¿no? Creo que somos gallegos, Bianchini, un Belsito, inglés. Acero y Claro, Ronchetti un y inglés. Nevia. Un inglés, pero- Es un programa de la RAI, ¿eh? Pero vos, claro, sí, en cualquier momento aparece la raya allá abajo. RAI Pero, Internacional. por ejemplo, el tema de cómo se daban este tipo de comidas, por ejemplo, la baña cauda o la baña calda, ¿no es cierto? Cauda. Cauda, bueno, Sí, sí, el claro. Piamonte le dice cauda, ¿no? Cauda. Está bien. ¿Qué pasaba? La baña cauda era donde se juntaban las familias a estar todo el día en la preparación, en la comida y en la post, porque además te la pasás caminando alrededor de la mesa Exactamente. para ir mojando las Claro. distintas cosas que tenés, verduras frescas, verduras cocidas, carnes. Entonces, con tu buen tinto en la mano, era con cuestión de conversación entre todas las familias, es una cosa que se hacía también. Sí, es un ritual, digamos. Es un ritual, pero Siempre- siempre eso es para que socialmente uno la de los gente se mayores, reuniera. claro, Exactamente, por eso tiene tanta Y- importancia pero la típica típica de invierno. Es decir, la ¿no? influencia social que tiene. No sé qué habrá quedado de la antigua ritualidad fuera de la gastronomía, pensándolo bien. Sí. ¿Qué ha quedado? Si Vos porque sabés los hombres pasaban tanto tiempo en los rituales, por algo Claro, será. claro. Esto es un tema muy interesante para analizar, quizás no sea el tema. Pero vamos a rescatar eso, que había una época en la cual la ritualidad era, bueno, ocupaba mucho el tiempo de los hombres. Creo que habrá quedado de eso. Y Creo bueno, que lo que ha quedado es prácticamente la gastronomía. Claro, porque la globalización nos llevó a todas otras cosas, ¿no es cierto? Nos tiene ocupados todos los días en otras cosas y a lo mejor no te da el tiempo. Una baña cauda, ¿dónde se hacía? En el medio del campo, se juntaban, venía quién sabe la cantidad de kilómetros que hacía una familia para juntarse con la otra, llevaba un conejo, la otra llevaba un pollo, se cocinaba, Claro. ¿no es cierto? En mi caso, por ejemplo, el caso de mi esposa, que es española, nacida en España, bueno, hace una baña cauda que es para chuparse los dedos. Cuando vos le decís, sí, tenés que poner 40 dientes de ajo, tantas anchoas, y te miran como diciendo, no, no, ustedes que lo saben, es increíble, porque vos, eso está tan bien manejado que después se diluye todo y te da ese sabor tan especial. sí, sí. Y esa salsa vos la podés usar para comer unos buenos Claro, fideos claro. también, porque no es solo decir, o solamente para mojar Sí, en sí, ese sí. momento, Y algo ¿no? similar sucede con la paella, porque la paella Claro. también en España es también. Dice, ¿y cómo se hace la paella? Y se hace tal forma. No, la paella es regional. Es decir, Claro. en un lado, como vos decís, Más son- conejo, sí. En hay otro lado, conejo, más marisco. y, ¿cierto? Y hay arroz y en el otro lado le ponen tal verdura y en el Sí. otro lado, porque cada región tiene su propia paella, porque nace Sí. con los productos que en ese momento posee cada sí. región, cada pueblo, la elabora de forma distinta. Y no es una la comparte. casualidad que es paella, creo que es el recipiente. El recipiente, sí. La paellera, No es, claro. no es entonces una casualidad que la referencia, digamos, el nombre tiene se asocia al recipiente. Es decir, El recipiente, a eso sí, le sí. ponemos lo que tenemos. Esa es la No es- paellera, claro. De ahí Claro. le pone, claro. Sí, sí. claro. El Está recipiente, bien. la paella en realidad es el recipiente. El ¿cierto? claro. Ahora, lo que vos comentabas hace un ratito hoy, que se ha perdido el hecho de decir una comida fuerte, una comida, una salsa bien contundente, más picante, Una más putanesca. propia de invierno, eso se ha perdido un poco, porque hoy muchas veces uno dice, bueno, voy a hacer una cazuela de mariscos en pleno verano. Y dice, ¿cómo una cazuela de mariscos en pleno verano? ¿Y cuándo comes una cazuela de marisco? Cuando vas a Mar del Plata o a la costa, todo el mundo come cazuela de marisco. ¿Y cuándo lo comes? En pleno verano, con 35 grados de calor. ¿O no? No, ahí tengo que salir de vuelta con mi señora que hace unas cazuelas espectaculares ¿Ah, sí? en cualquier momento Y qué del rica año. que Yo son. puedo llegar un miércoles a mi casa a la 1:30 de la tarde y tengo una Tengo cazuela en la... cazuela. Sí, eso es cierto. Claro, es cierto, Sí, ahora o se sea, hace lo todo hacemos el año. durante todo Se el ha año. perdido un poco eso de tal comida es propia del invierno, del verano, ¿cierto? Ahora
Sí, que por ahí te cuidás un poco más, porque si no, en pleno verano con el calor que hace, comerse una cazuela, ¿viste? Es lo mismo que comerse una baña cauda. En verano no la haces, sinceramente, porque es mucha crema, es mucha caloría, ¿viste? Buen vino, bastante, porque tenés que regarlo bien, entonces directamente no la haces. Pero bueno, es cierto un poquito eso, sí, sí. La generalidad de la gente va en verano a comer una paella Mar del Plata. Llamó una televidente recién y les pregunta a ustedes, dice que saben tanto, ¿cómo se hacen las pasas de higo? Las pasas de higo. Y la Ya sé que no secan. lo sabe Yo ninguno. tengo una idea. No la secan, sí. Es una deshidratación. No, creo pero no que- acá no las podés hacer. No hay clima, tiene que ser un clima seco como San Juan, por ejemplo. Ah, sí, porque claro. ella no los puede hacer. No. No, no se puede. Va acá el tomate seco, el higo seco, es decir, todo lo que es seco no se puede hacer por la humedad. Se te echa a Claro, perder. por la humedad. Yo a la clarito. señora le doy una Hay que escapatoria. hacerla de si otra quiere. forma, ¿no? A ver, Yo el tomate seco lo traté de hacer y no se puede hacer, como dice. Se puede hacer, pero de otra forma. al No horno. se puede hacer. Porque nunca hay tantos días de sol seguido como para lograr La que deshidratación la es- deshidratación sin que, digamos, Se ponga malo, ponga claro. Que afecte el hongo. Vos tenés ya caso. directamente durante la noche. Hay días que la mañana está caluroso y de noche baja la temperatura, en un momento se pone enviado. Porque Claro. mantiene una cantidad de agua. Pues se porque condensa la humedad. el tema de la lucha es con la deshidratación. Hay que lograr la deshidratación antes que el hongo la pueda atacar. Porque el hongo puede funcionar solamente, puede desarrollarse solamente donde hay humedad, donde hay agua. Entonces, ¿qué le propondría a la señora? Que tenga la paciencia de tener el horno prendido durante unos días, 2 o 3 días, y ponerlo no a directo contacto con el horno, arriba del horno, si tiene un horno. O con la puerta abierta en la parte de la... Y- Muy lento, muy bajo el horno. Igual que lo Entonces normal. lograr la deshidratación con su horno y buscarle la vuelta hasta llegar a lograr. Y después yo siempre lo veo con una, así como con una sustancia blanca alrededor que creo que es harina para conservarlo. Pero que agarre los higos y que lo ponga a secar cerca de una fuente de calor importante. Y que de noche, este es fundamental, lo ponga en la heladera. Es decir, de mañana que lo deshidrate, que le haga perder calor. Y de noche lo saque, lo ponga y lo ponga en la heladera. De mañana de vuelta. Porque de noche si no se va a descomponer. Eso me pasa a mí con el mirá tomate. vos. Sí, sí, es muy difícil. Acá el clima de azul impide eso. Yo quería hacer, no sé, Claro, pero la es una pasa de salida. uva. A o mí la- me salieron o el- buenos los tomates. Es muy difícil. En ningún lugar No hay de la clima, pa- no hay clima. No, en la Pampa húmeda en No, ningún no, lugar. no, en la Por eso Pampa tenés que ir húmeda. de Mendoza a San Juan para Claro, arriba. exactamente. Y ahí sí vos tenés temperaturas muy fuertes, tenés 30% de humedad a lo máximo, claro. O a veces menos, y bueno, eso es lo ideal. Por eso ahí Exactamente. sale toda la fruta seca nuestra. Exactamente. Lo mismo en Europa, el higo turco, ¿no es cierto? La zona de Turquía, zonas Hay una desérticas, zonas de Turquía mucho europea. calor. ¿Eh? Hay una Turquía europea de otra manera. Bueno, Hay un cachito que... hay un pedacito. Sí. Bueno, yo lo veía en Bosnia hace 2 años, sí, ahí también las viejitas te venden las cosas que hacen ellos y el higo seco. Y hay higueras por todos lados. Y adentro le ponen las almendras. ¿por qué será No, que no lo he están visto. extinguiendo Este acá no lo sabía. no, este higueras? es espectacular. ¿Cómo? este. Antes no había casa de familia que no tuviese su higuera. El caqui. Y hoy en día está en franca extinción. El en níspero. absoluto. Sí, se ve poco, sí. Los Ni que siquiera quieren lo hacer conocen. dulce, digo casero, se ven en figurillas para Sí. conseguir la materia prima. Sí, porque traen poco. El otro día vi que no de verdad había, pero ahora han empezado a traer un poco ¿Vos de viste el higo, precio? ¿viste? 7 ¿Dónde? pesos La- el kilo. ¿Qué? ¿La frutería? Del higo. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Traen. Pero sí. tiene su precio. ¿eh? Sí, 7 pesos. Sí, entonces... Sí. 7 pesos el 7 kilo. pesos el kilo, sí. Ajá. Así que ¿Haces dulce, digo vos también? mi señora hace, pero tenemos higuera. Pero vos sos el que venía a hablar y la que trabaja tu Sí, mujer. bueno, ¿Por qué te bueno. venís contando? Bueno, pero pará, vos no me preguntaste lo que hago yo todavía. Para hacerlo Está en entero buena el higo compañía. con el almíbar, ¿no? Sí. Para hacerlo entero en almíbar como el dulce de zapallo, se hace con cal viva. Con cal viva. Con cal viva. El Hay zapallo muchos de- métodos, con sal gruesa, en definitiva, El otro día me comí en lo de Belcito unos higos exquisitos, ¿eh? Con quesito. La señora, ¿Qué la- quesito me hiciste? No, esa era un pedazo de mozzarella. Ajá. Pero la señora que ha preguntado sobre las pasas de higo, seguramente es mi vecina, que hoy a la tarde me preguntó a mí cómo se hacían las pasas de higo. Y yo estaba sacándole higo a la higuera de ella para hacer dulce. Entonces me preguntó, ¿cómo se hacen las pasas de higo? Y la verdad que yo no sé cómo se hace la pasa de higo. Yo intenté hacer, dice, pero se me echan a perder.
Y bueno, yo Es supongo difícil. que a Si nosotros... quieres lograrlo, el truco es ponerle la heladera. Debe ser la misma señora. Debe porque ser la pregunta misma, media porque rara. que hagan esa pregunta. Claro, pero- ¿Sabés cómo viene la mano acá? Me parece la señora ha dicho, estoy cansada de que este me robe los higos. A ver si los puedo cortar y secar así no me los saca. ¿viste? No, pero yo le robo los Encima no me hijos. da respuesta. Yo le robo los hijos que están de mi lado nomás. Ah, bueno, Sí, también. sí, Pasaron sí. la medianera. Sí, pasaron la Está bien, medianera. Entonces está bien. Antes tenía los higos de tu lado, de tu medianera. Claro. Claro. Lo saco de ahí. Pero riquísimos estaban, riquísimos. Vos me encargás a mí porque yo digo a mi señora, pero bueno, mis especialidades son principalmente el tema mariscos, yo me dedico a eso, ¿Ah, sí? nada más que eso. Ah, mira. vos. Además, bueno, el asado, como dijeron hoy, asado hace cualquiera, ¿no es Claro, cierto? Eso claro. decías vos, asado hace Sí, no, cualquiera. pero cualquiera tiene un hace punto. también. Bueno. Todo pero- es fácil sabiéndolo hacer, ¿cierto? Es decir, claro, porque es decir, un mecánico me dice a mí, "Sí, desarmar un carburador es muy sencillo, El es tema- fácil. el tema es es armarlo lógico, después. ¿Cierto? Para la persona que conoce el oficio y lo sabe. Pero hoy yo siempre digo que hacer un buen huevo frito o hacer lo que parece simple o un buen bife, no es esto sí que es sencillo complicado. para hacerlo bien. Huevo frito con ¿Cierto? jamón, qué rico. Es decir, hacerlo se puede hacer, pero te quiero decir, uno buen tiene que tener bife es conocimiento. difícil, es muy No hay difícil. nada sencillo. Una pizza, cualquiera hace una pizza. Sí, la hace cualquiera, pero el resultado, una cosa es hacerla bien, otra cosa es hacerla regular, otra cosa es hacerla mal, Claro. y otra cosa es hacerla excelente. Claro. Es distinto. Vos pusiste, Cosa- perdón. sí, no, seguí. Puso el ejemplo del huevo frito, ¿no? Y me hiciste acordar el rey Fat, que murió el año pasado, ¿no? Él venía todos los años a Marbella, un séquito de 2.400 personas. Ese era su séquito que transportaba, ¿no es cierto?, desde su lugar de origen a Marbella. Tenía su hermosa mansión. ¿Tendría dinero para pagar el séquito? Eh, Creo que sí. calculamos que sí, ¿no es cierto? Y vos sabés que una de las debilidades del rey Fat era el huevo duro. El huevo duro. Y él tenía 3 personas exclusivamente haciendo huevo duro. Estaban todo el día, o sea, vamos a hablar de 3 turnos de 8 horas, si quieren, vamos a hablar en forma legal, haciendo huevos duros. O sea que había uno que estaba haciendo un huevo y sabe que al minuto 33 segundos estaba al punto que le gustaban al rey. Ese cuando pasaba a 35 segundos ya tenían que tener otro preparado, porque era la excentricidad de Exactamente. Fat. Vos fíjate que el rey Fat llegaba a España todos los años a Marbella con sus Boeing, sacaba a su gente y el rey de España venía a saludarlo. Qué Sí, manera de sí. romper los huevos. Rompía los huevos las 24 horas. sí, Qué manera de realmente. juntar colesterol, más que nada. Bueno, sí, a lo mejor se murió de eso, de tanto colesterol. Pero vos sabés Claro, que, claro, vos fíjate que, vos dijiste el huevo y me hiciste acordar, una excentricidad tener del séquito 3 Claro, personas sí, haciendo sí, huevo sí. duro. Pero es decir, evidentemente una excentricidad, Sí. pero la variabilidad que tiene el resultado en cuanto a los minutos de la cocción del huevo No, es más vale, tremendo. más Lo vale. más Es decir, difícil cómo es- va variando. Lo más difícil es sacar. hacer el huevo paso por agua. El huevo pasa por Ese agua. es más Tiene que sacar difícil. exacto. Ese es más Tiene que difícil. sacarlo exacto. Claro. ¿No? Ese Sí, es más complicado. llamó una televidente por teléfono, la misma que había llamado anteriormente, diciendo que no es tu vecina. Ah, era otra. Pero mira qué coincidencia. Una pregunta tan extraña, a dos Sí, personas hoy me el mismo pregunto. día se le ocurrió. Ahora vas a tener que arreglar el tema con tu vecina. me parece, porque la mandaste al frente acá. No te da más. No hay más, digo, ya saqué los poquitos Claro, que ya no no que quedaban. Ya no Ya quedan saqué los casi. pocos hoy a Sí, la sí. tarde. Antes era tradición, quizá por nuestro ascendente italiano, tener quintas en la casa. Hoy en día tener quinta en la casa debe ser por el tipo de vida que se lleva, ¿no? El hombre trabaja, la mujer trabaja, no se puede atender la quinta como antes. Solamente en casos muy puntuales hay quinta. Vos, Giancarlo, tenés quinta. Tenés quinta, Sí. pero desde antes Yo de tengo tener tu negocio. quinta desde siempre, porque eso siempre fue algo que me gustó. Siempre, diría que hasta cuando vivía en Italia tenía mi pequeña quinta. Eras médico con quinta. Sí, pero siempre me gustó, siempre es algo que no sé, ahora si me preguntas el por qué, sí podría darte una explicación que yo también me di. Porque creo que realmente no debe haber otra cosa en el mundo donde vos podés comprobar el resultado de tu trabajo como cuando estás cosechando un tomate que plantaste hace 4 meses en forma de semilla. Entonces vos decís, mira, hay que tener mucha inteligencia, con eso no quiero decir que soy muy inteligente, digo en general, para lograr una buena quinta, para lograr un cultivo. No es fácil, Experimentar. es dificilísimo, porque hay que tener tiempo, hay que tener inteligencia, visión del futuro,
¿entendés? Capacidad de reacción frente a ataque de insectos, ataque de, qué sé yo, de climático en general. Y hay que tener constancia y capacidad también de bancarse un fracaso. Entonces, viste, acá es todo muy fácil. Acá Pero se puede. Yo en casa tengo quinta desde siempre, toda la vida he tenido quinta, ¿no? Y quinta orgánica, digamos. ¿Y vos qué haces priorizar en tu quinta? ¿Qué verduras? Las fundamentales. Las de época, te quiero decir, si hablamos de verano, tenés que sembrar morrón, tenés que sembrar tomate, tenés que sembrar chauchas, es todo lo que ají, es decir, todo lo repollo, radicheta, lechuga, selga, rabanito, es decir, y cuando vas a invierno vas a la arveja, vas al haba, a la cebolla, todo lo que es liliácea, toda la parte de ajo, es decir, depende de la época, ¿cierto? Pero es trabajo porque yo por lo menos tengo el criterio, si no voy y lo compro en la verdulería, de que la huerta tiene que ser orgánica. Yo de poner fosforados y combatir los insectos con fungicidas y todo aquello que tiene efecto residual y después a la salud le hace mal, no. Hay muchas formas. Una manía injustificada, en algún sentido. Te estoy hablando de una huerta hogareña. No te estoy hablando de 2 hectáreas de quinta. Pero vos tenés enorme cantidad de recursos para combatir determinados tipos de insectos. Por ejemplo, Los bichos las moros te siembras. agarrás con un tarro con... Sí, Con los o- bichos o moros bichos moros con no hay harina. manera, No hay cuando manera. Cuando te sonás. caen los bichos moros son No, al bicho moro le tenés que plantar plantas de morrones para que se entretengan en los morrones para que no te ataque el tomate. Ahora, otro tipo de insectos, vos distribuyendo las aromáticas, por ejemplo, ¿cierto? Más fuertes, la menta, el tomillo, el romero, la albahaca, lo distribuís. Está comprobado de que digamos, tiene sustancias volátiles, que el determinado tipo de insectos en el aire Son insecticidas, captan... son sustancias insecticidas, son sustancias realmente. insecticidas, Wow. ¿cierto? Hay formas, por ejemplo, las babosas se combaten con cerveza. Con cerveza, sí Se señor. pueden combatir con cerveza. Los chinos, a su vez, utilizan un determinado bichito que Babosa ataca, viva, dieta, no ataca los zapallitos de tronco y ataca el zapallo común. ¿Sabe qué hacen? Simplemente todos son como como un bichito con una caparazón, con unas pintitas, que te comen bastante todos los zapallitos y demás. Eso lo juntan, lo meten en una licuadora con una proporción de agua y con esa agua después la filtran y con eso fumigan. Es decir, combaten el bicho con el mismo bicho. Ese es el principio del antibiótico. Es decir, el Exactamente. antibiótico no es nada más que eso, luchar una especie mala, invasora, con otra especie. Lo que pasa con los antibióticos que usamos en medicina normalmente. Pero con respecto a ese tema, quisiera citar, una autocitación, una experiencia que creo que es muy interesante, porque yo creo que a veces, está bien, uno no puede tener un cultivo intensivo, con una perspectiva grande, de un mercado grande, y andar con la cerveza porque saldría una fortuna. Claro. Pero, digamos, anduve intentando durante el 5º año que tengo cultivo de tomate. En los 5 años he tratado de buscar una manera de lograr un fruto interesante sin las mutilaciones que le hacen lo que cultivan de manera ortodoxa, tradicional, digamos, en invernáculo el tomate. Y pude darme cuenta. Yo primero digo, ¿qué hago? Dejo la planta que crezca, que se desarrolle en todo su esplendor. Es decir, que la planta suba 2 metros, que le saco un poquitito porque si no... Brote la axila de la... Claro. Pero la dejo que se desarrolle bien. Y bueno, en esas condiciones, la planta en un invernáculo, yo puse una locura, puse 2.000 plantas como en 500 metros, ponía 4 plantas por metro cuadrado o más, lo cual es absolutamente heterodoxo, no entra en los parámetros de los cánones. Bueno, el resultado fue que la misma planta
tenían capacidad de defensa. Cuando llegaron las orugas se comían una cantidad de hojas, pero nunca podían despojar una planta. Entonces estaba lleno de orugas, pero yo nunca le rocié nada, porque estoy totalmente de acuerdo con él, que no hay que rociarle. Las orugas se comían la planta, le hacían la podadura prácticamente. Claro. Entonces mis hijos pasaban el tiempo juntando la oruga, estudiando el ciclo de la oruga, lograron alguna mariposa también. Pero la planta se defendía. Además, climáticamente, ¿qué hacían? Se abovedaban, ellas solitas. Entonces, en ningún momento tuve que luchar contra abrir la ventana sanitaria, que nunca tuve, está bien, pero digamos otra cosa que compensaba, cambiarle el aire, nunca, porque la planta se abovedaba. Sí, entonces, claro. abajo, yo cuando pasaba, había una frescura Claro. impresionante. Las plantas de arriba un poco se secaban y hacían digamos... Pero te creaban una atmósfera, abajo, claro. tranquila, ¿me entendés? Entonces, yo me pregunto, no quiero, por supuesto, yo estoy transmitiendo mi experiencia. ¿No será que a veces uno se abusa de todo esta...? Porque la planta en invernáculo se tiene con pocas hojas y todo el fruto que se ve ahí, ¿no? Eso se logra con mucho químico, pero el químico pasa a la planta y después pasa a la persona. Claro, Tampoco hay que ser negativista total en contra del químico, no. porque alguna cosa se podría llegar a usar. Sí, pero sí, también, uno que tiene una quinta como puedo tener yo, chiquitita, un invernáculo chico y todo, yo creo que tendría que ver, que hace 5 años que cultivo, nunca entró un químico en mi... No, después, La aparte planta que se el defiende abono, sola. el abono orgánico, el compost que se fabrica, se fabrica bien, uno tiene que andar, a mí me dice que soy medio ciruja, porque ando con la camioneta, voy al hipódromo, voy a caballo, Juntando. ando Claro. en las carpinterías, digamos, la viruta de madera, porque tiene mucha potasa, que a su vez, cierto, o una cantidad enorme de productos que son todos, que se degradan por los microorganismos directamente, ¿cierto? Es decir, salvo el plástico y el vidrio, que no se degrada después, ya sea cartón, sea papel, sea césped del pasto mismo cortado, todo sirve para formar el compost, y te sale un abono que no lo sustituí con ningún químico, con nada. Fabuloso, realmente desarrolla unas lombrices que extraordinaria, que a su vez la utilizás para airear la tierra, ¿cierto? Oxigenar la tierra, la misma lombriz. Es decir, hay cantidad enorme de recursos, pero estamos hablando de una huertita, de Claro. una huerta chica. ¿No? A mí Una nunca chica, se me enfermó una planta, pero una planta sí, digo, nunca se me enfermó el cultivo, pero tengo que decir que nunca logré esos hermosos tomates de invernáculo, tengo que decirlo. Pero los tomates que logro yo son muy sabrosos. Exactamente, Lo porque muchas veces importante no es el va, sabor, no va en claro. el tamaño o en lo lindo que son, porque hay ahora una gran cantidad de tomates o de larga vida y demás, que vos lo ves fabuloso, pero es un plástico. Es comer Son un transgénicos. plástico. Vos sabés que- No tienen Claro. sabor a nada, son dulces. Bueno, ahora que habla de tomate y transgénico, se hizo el año pasado una mutación, le pusieron genes del salmón del Ártico a unos tomates. Con eso se ha logrado que ese tomate se pueda plantar, ¿no es cierto?, en lugares muy inhóspitos y muy fríos donde nunca se hubiera pensado que se iba a producir tomate. Lo que no se sabe es cuál va a ser en el cuerpo humano la trascendencia que va a tener esa genetización. Claro. Bueno, el diálogo ha llegado un poco a su fin, hasta próximo encuentro con ustedes o con otros cocineros de Entre Casa. Hoy estuvieron, mire si en la imagen no parecemos La Última Cena, no de Da Vinci, yo no parezco Jesucristo, sino Mel Brooks con el trapo acá atendiendo a los mozos, como mozo a los comensales, ¿no? Así estuvieron Tequebelcito, Giancarlo Acero, Miguel Bianchini y Ñato Ronchetti. 4 queridísimos amigos cuya pasión creo que la han transmitido a ustedes así en una charla de entre casa o de una mesa de café, ¿no? Apasionadamente, lo cual es muy interesante. Hacemos una pausa y seguimos en la continuidad de nuestro programa. Muchas gracias por estar, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos, Cacho. Desde el